Les damos la más cordial bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Martina Ramírez Chávez y seré quien moderará esta mesa titulada Cultura, Patrimonio e Identidad, perteneciente al programa del doctorado en Investigación Social desde la Complejidad, DISC. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. La doctora Michelle Ordóñez Lucero, quien es docente de los colegios de Historia y Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como del posgrado de MADEMS de la misma institución. Es docente del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos desde 2020. Sus intereses son la escuela como bien público y espacio de transformación, la cultura histórica y su relación con la construcción identitaria, docencia y desarrollo curricular. También nos acompaña la doctora Leslie Solís Mendoza. La doctora es doctora en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM. Sus líneas de investigación se enfocan en la resiliencia socioecológica, la modelación de sistemas dinámicos, la gobernanza ambiental y el desarrollo territorial sostenible. Su trabajo busca fortalecer la capacidad adaptativa de los sistemas socioambientales frente a los desafíos del cambio global. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica del trabajo es que cada estudiante tiene como máximo 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores del trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación del estudiante Luis Artagnan Martínez Fernández, quien presentará su trabajo titulado Anclaje de recursividades, herramienta para ordenar recursividades de un sistema adaptativo complejo en una tabla relacional de 4 columnas. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Comparto pantalla, a ver. Díganme, por favor, si ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto. Adelante. Bien, bueno, nada más aclarar, como no hay respuestas, entonces que de cuando me envié el escrito ahora, pues ya hay avances, los van a ver. Y lo otro, comentar también que esta presentación es en realidad una herramienta que surgió como necesidad durante la investigación y sí contiene resultados y la esencia del proyecto, pero no es en sí la presentación del proyecto. Como verán, entonces, dice trabajo se llama Anclaje de recursividades, herramienta para ordenar recursividades de un sistema adaptativo complejo en una tabla relacional columnar. Esto es como parte del 10º coloquio de posgrado de la Mesa de Cultura, Patrimonio e Identidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, del doctorado de Investigación Social desde la Complejidad. Mi nombre es Luis Artagnan Martínez Fernández, la fecha de hoy 17 de julio del 2026. Bien, ¿qué es una recursividad o una recursión? Se manejan bastante como un sinónimo. La recursividad, pues, es un concepto que Edgar Morin, hablando de la complejidad, lo incorporó al pensamiento complejo y se refiere a un proceso o un bucle, de un bucle o un ciclo donde los efectos y los productos de un sistema vuelven sobre sus propias causas y productores para mantener la dinámica que generan dentro de un sistema adaptativo complejo. Y entonces aquí empieza la elaboración de lo que es el anclaje de recursividades. Habría que ver qué es un ancla y qué es un anclaje. Un ancla de recursividad es un agente o una función dentro de un sistema adaptativo complejo que genera recursividad, y al arreglo de anclas se le llama a lo que generan estas dinámicas de recursión, y este conjunto se le llama el anclaje de recursividades. Al lado derecho verán que dice también más en específico que el anclaje de recursividades es una herramienta que permite ordenar y comprender las características de las que está conformado el conjunto de dinámicas recursivas en un sistema adaptativo complejo.
El anclaje de recursividades funciona para datos cualitativos, cuantitativos o mixtos. Esta herramienta consiste en una tabla relacional columnar compuesta de 4 o 5 columnas categorizadas y contiene tantas filas como recursividades tenga el sistema adaptativo complejo. Se puede elaborar para datos cualitativos, cuantitativos o mixtos. Esta es la tabla relacional básica para datos cualitativos. Entonces, como verán, arriba va el título del anclaje, que pues, está relacionado al título de nuestro proyecto de investigación, ¿verdad? O quizás a un subsistema que se está analizando dentro de la investigación. Del lado izquierdo están las anclas, es decir, cuáles son estas recursividades que mantienen estas dinámicas de recursión en el sistema. Tenemos que especificar en la primera columna qué tipo de recursividad se trata, en la segunda qué características tiene la recursividad y en la tercera la función de esa recursividad y abajo pues un espacio si se requiere para notas. Según se observa, cada fila corresponde a un agente o a un ancla de recursividad del sistema adaptativo complejo, mientras que en el caso de los atributos o columnas se trata de rubros categorizados. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces tenemos el tipo de recursividad, las características de la recursividad y su función. Bien, como primer ejemplo de un anclaje con datos cualitativos, esto es de una investigación que yo hice sobre la fiesta patronal de San Miguel Sinacapan en Puebla. Esta fiesta patronal es un sistema adaptativo complejo. Consiste en una tradición que año con año se celebra desde los últimos días de septiembre hasta el 2 de octubre. A la vez, la fiesta es en sí misma un sistema de tradiciones, es un sistema de sistemas o un sistema con sus subsistemas menores que hacen posible que la fiesta se realice año con año, porque cada una de esas tradiciones de la que está compuesta la gran tradición funciona como un ancla de recursividad y en su conjunto constituyen el anclaje de la tradición mayor, es decir, la fiesta. Es decir, que gracias a su anclaje de recursividades, la fiesta se puede llevar a cabo de manera recurrente. Miren la tabla. Este es el ejemplo del anclaje. Entonces, no vamos a leer todo, pero lo importante ahorita es, se definen las anclas y esta fiesta patronal, sus anclas recursivas son, primero, del lado izquierdo, es el ejercicio de la fe, después las autoridades que conforman esta tradición, que organizan todo a lo largo del año y durante la fiesta. Luego están las artesanías de la tradición, es decir, todo lo que tiene que ver con la tradición en términos de ornamentación, de algún uso específico, en fin, estos gremios de artesanos que hacen artesanías específicas para la tradición. Luego tienen sus esquemas económicos tradicionales con los que se organizan para que se lleve a cabo la fiesta. Tienen un ancla de lo que es la música, que es la que da esta dimensión ritualesca, mágica y también a nivel de pauta de la tradición. Y luego tiene sus danzas cósmicas, que son las que le dan pues la dimensión más espiritual y ritualesca de la fiesta. En este caso de esta fiesta, ¿no? De la de San Miguel Sinacapan. Bueno, tenemos el tipo de recursividad, por ejemplo, la fe, pues es un tipo de recursividad mística y espiritual. Las autoridades, ¿qué tipo de recursividad son estas autoridades? Bueno, son esta organización social tradicional que de manera recurrente se están poniendo de acuerdo. Estas artesanías, pues como decíamos, eran estas industrias tradicionales que están trabajando en tiempo real y a lo largo del año también, de que todo lo que vaya como parte de artesanías de la tradición estén en tiempo y forma, en su lugar y funcionen como deben funcionar en su momento. Y luego está el tipo de recursividad de la economía comunitaria, esa es la esencia de ese tipo de esquema económico. Y luego, como decía yo, ¿qué tipo de recursividad es la música? Bueno, es la voz del ritual y es la que lleva la pauta, los llamados, ¿no? De todos los rituales. Y las danzas cómicas contienen pues estos saberes cósmicos que de manera recursiva pues están revisando, revisitando, reafirmando, redimensionando, ¿verdad? Bueno,
y la columna de características de cada recursividad, ya no lo voy a leer todo, son ya los detalles en qué consiste cada recursividad, de qué está conformada cada ancla, ¿verdad? Y luego su función, qué función tiene cada una de estas anclas dentro de la gran tradición. Tampoco lo voy a leer, pero es que sería la tabla relacional columnar de un ancla de recursividades para datos cualitativos, ¿sí? Bueno, como podemos observar en el ancla de este sistema adaptativo complejo, la tradición de la fiesta se genera y se replica a partir de 6 anclas de recursividades que la comunidad ejecuta a lo largo del año hasta culminar en la fiesta patronal y que ahí siguen, obviamente, sus dinámicas. Son dinámicas de recursividades. Estas dinámicas de recursividades son el alma y el corazón de este sistema adaptativo complejo. El anclaje de recursividades da estabilidad y fortaleza al sistema adaptativo complejo. Si faltase una de estas 6 anclas, la fiesta no se podría llevar a cabo. Bueno, esto permite detectar, ¿verdad? Cuáles son los procesos también de homeostasis, de autopoiesis, que las mismas anclas con su recursividad dan lugar a que todo esto suceda de manera orgánica y siempre en un reaprendizaje y una reformulación reivindicativa, ¿verdad? Bueno, miren, ahora veamos lo que podría ser un anclaje con datos mixtos. Si ven, es la misma tabla, anclas, tipo de recursividad, característica de recursividad, la función, pero le agregamos un valor numérico. Se ha añadido la quinta columna que se llama relación de conversión a número o valor numérico. Esto quiere decir que previo al llenado de la columna se debe establecer la relación sobre la cual se fundamenta la asignación de un valor numérico a cada ancla. Eso se determina al momento de estar haciendo la presentación de la investigación, pues cómo se llega a esa relación numérica, ¿no? Esto depende de lo que cada investigador, cada equipo científico decida. Bueno, el ejemplo de un anclaje para datos mixtos, ahora sí, está basado en mi investigación, que mi investigación es la discriminación estructural contra los comunicadores de pueblos originarios en el sistema de televisión pública de la Ciudad de México. Los comunicadores de pueblos originarios son excluidos de este sistema por discriminación estructural generada por criterios y normas institucionales planteadas en términos de meritocracia, ¿sí? Todo proviene de esta ideología de la meritocracia, en donde la tradición oral no se reconoce como un mérito formal profesional de comunicación. Por lo mismo, a los comunicadores de pueblos originarios no se les incorpora espacios formales en el sistema de televisión pública de la Ciudad de México, de manera formal y regular, solo se les invita, tienen algún tipo de participación en algunas coberturas o unas intervenciones, pero no tienen espacios propios de comunicación tradicional de manera formal y irregular, ¿verdad? Bueno, para combatir esta grave falta es impostergable que ella se incorpore en términos formales. Entonces, perdón, ya sí, queda un minuto para que vaya cerrando, perdón. bueno, entonces pasemos a lo que sería esta tabla, lo que sería este anclaje de anclas de la meritocracia. Si ven del lado izquierdo, tenemos las anclas competencia por mérito, trayectoria profesional, excelencia y calidad y la tradición oral. Y pasamos al valor numérico que se encontró a partir de las incidencias que había de estos criterios y valores. Y tenemos que de competencia por mérito son 15, de la trayectoria profesional 25, la excelencia 36 y de tradición oral no hay nada. Es decir, están discriminados por completo. Entonces, bajo esta reflexión de cómo la meritocracia es el criterio por el que se decide qué es comunicación y quiénes son comunicadores, pues no caben los comunicadores de pueblos originarios. Las reflexiones finales, el anclaje de recursividades es un arreglo de procesos de recursividades que ayuda a comprender, analizar y explicar la dinámica de recursividades de un sistema adaptativo complejo. Se pueden diseñar para intervenir, detectar en dónde se puede intervenir, y ya voy cerrando. Resulta sencillo difundir un anclaje de recursividades porque se puede plasmar en una página o en una página todo el anclaje, y eso facilita su presentación y su difusión y su explicación en una gran síntesis. Eso sería esta herramienta y gracias.
Agradecemos la presentación y bueno, vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, para lo cual invitamos a la doctora Erika Michelle Ordóñez Lucero que inicie con la misma. Adelante, doctora. Hola, muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto siempre que me inviten a estas mesas porque la mayoría de las personas a las que ahora vamos a comentar, pues fueron mis estudiantes en la primera UCA del primer semestre del doctorado, así que siempre me da mucho gusto volver a verles y enterarme de en qué andan. Bueno, antes de mis comentarios particulares para Luis, quiero hacer un comentario general para todas las personas que van a presentar. Lo primero es, ayer alguien nos decía evaluadoras en una de las mesas que participé. Aclarar que no somos evaluadoras, que nuestro trabajo es ofrecerles desde nuestra experiencia y nuestra formación comentarios que puedan enriquecer sus proyectos, sus investigaciones, y para nada esto pretende ser un ejercicio que les cuestione o que les ponga en duda, ¿no? Sino más bien que les haga pensar alternativas, posibilidades, etc. También para mí es muy importante aclarar que después de muchas charlas que hemos tenido con las personas que llevan el posgrado de la universidad y con la planta docente del doctorado, de este doctorado en particular, yo he decidido centrar mis comentarios en el enfoque y la aplicación del enfoque de la complejidad. Esto porque este doctorado en particular no existe, yo creo que en ninguna otra parte del mundo. Y sí está muy bonito decirlo, pero el problema o lo que eso significa es que ya que no existe, tampoco hay personas formadas en la complejidad social. Hay personas formadas en ciencias sociales y hay personas formadas en complejidad, y lo que está haciendo el doctorado es este primer aporte de formar a personas preparadas para la complejidad social, lo cual ha sido difícil porque las personas que estamos formadas en ciencias sociales, pues tenemos este enfoque disciplinar, que tiene un origen positivista, que apunta al reduccionismo, que nos dice que hay que delimitar, acotar, y etcétera. La complejidad social no procede así. Entonces, por eso mis comentarios van a ir enfocados a lo que yo veo que podrían ustedes aplicar del enfoque de la complejidad social, que además es un enfoque particular el que tiene nuestro doctorado. Y bueno, si ustedes se preguntan por qué les estoy comentando eso, bueno, y la otra cosa, creo que sí lo dije, pero si no lo dije, lo vuelvo a decir. Me baso en el documento que se me envió y en lo que ustedes dicen. Entiendo que no es toda su investigación, así que seguramente habrá cosas que están en otro lado y que yo no pude ver. En el caso de Luis, bueno, me da mucho gusto volver a verte. Me llamó mucho la atención tu texto, porque yo la verdad creí que tu propuesta de investigación era esta herramienta para ordenar recursividades, y ahora entiendo que no es esa la investigación, y entonces, pues como no sé cuál es la investigación o no leí cuál es el objetivo, etcétera, pues me cuesta un poco de trabajo, pero más o menos entendí y recordé un poco de qué iba tu investigación. Entonces, sobre el texto y la presentación que hiciste, bueno, en tu documento que nos mandaste, creo que les pedían que pusieran la línea de investigación a la que se adscribía su proyecto, y nada más como un formalismo, comentarte que la línea que pusiste no forma parte del plan de estudios, así que te recomiendo que consultes cuáles son las líneas oficiales para que lo tengas claro, sobre todo si te lo piden en algún momento para algún trámite o algo así. Ahora, a mí la verdad es que me pareció muy interesante porque considero que herramientas para mirar la complejidad es una necesidad, ¿no? Sobre todo porque las herramientas que existen en la actualidad no son accesibles para toda la gente. No todas las personas tenemos formación en programación, en software, etcétera, y no contamos con las herramientas adecuadas para poder mirar, modelar la complejidad, por lo que me pareció muy interesante. Esta tabla relacional es un buen ejercicio de descomposición. Sin embargo, por supuesto que lo que yo no puedo ver porque no nos lo presentas es cómo se hace la recomposición.
porque justamente lo que nos interesa desde el punto de vista de la complejidad no es aislar las partes, es decir, no es aislar las anclas, sino saber cómo las anclas interactúan entre ellas, cómo se retroalimentan, cómo unas atraen a otras o generan propiedades emergentes, etcétera. Entonces, eso no nos explica y me quedó esa duda. Y justamente también me quedó cómo podemos identificar las propiedades emergentes, ¿no? Luego leí el ejemplo de la fiesta y me pareció interesante, justo como lo presentas ahora, pero no me quedó claro cuál es la problemática. Ahora con tu presentación me queda un poco más claro. Entonces, entiendo que tú entiendes la fiesta como un sistema de tradiciones, pero no me quedó claro cuál es el problema. Ahora que te escuché en tu presentación, aquí está. Entiendo que más bien el problema es la discriminación de personas comunicadoras pertenecientes a pueblos originarios de los medios de comunicación o de los espacios de comunicación. Eso entendí yo porque es lo poco que alcancé a entender, ¿no? Entonces, para mí sería muy interesante, justamente ya teniendo un problema, ver cómo aplicas esta tabla, cómo interrelacionas las anclas, cómo identificas propiedades emergentes que pueden ser, por ejemplo, la discriminación, la exclusión, pero también otras estrategias de participación que las propias personas comunicadoras establecen y cómo lo das a conocer. Entonces, bueno, es que eso me parece a mí que fue lo que me pasó cuando leí tu texto, pero si tú lo tienes claro, pues nada más sería cuestión de no dejarlo, o sea, justamente atender a la complejidad y mostrar no solo el todo, sino el todo articulado, o sea, cómo interactúa uno y otro, para poder entender, por ejemplo, cómo llegas a afirmaciones que si falta un ancla no se puede hacer la fiesta, ¿no? O sea, por ejemplo, de sentido común yo diría, no, pues una fiesta sin música no es fiesta, pero tu investigación nos tiene que aportar evidencia de qué pasaría, qué propiedades emergentes hay o no si quitas la música u otro elemento. Y bueno, esos serían todos mis comentarios, Luis. Gracias, doctora. Pues invitamos a la doctora Leslie Elizabeth Solís Mendoza que inicie con la retroalimentación. Adelante, doctora Leslie. ¿También? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido bastante claro de cómo se ha planteado esta investigación. Me voy a hacer un comentario un poco general antes de particularidades, en el sentido de que efectivamente llamamos sistemas complejos y los estudiamos porque queremos dar respuestas que no se han dado de diferentes. Eso solamente lo vamos a lograr si somos capaces de formular investigaciones que puedan esta complejidad. Entonces, me parece que en ese sentido, la parte metodológica es muy importante, presentaciones en los trabajos terminales. En ese Perdón, sentido, se escucha un poco gustaría entre... comentar. A ver, denme un segundo. Sí. O no sé si apago igual mi video, a ver si... ¿Aquí me escuchan un poco mejor? Sí, se escucha muy bien. Gracias. Ok. Entonces, bueno, retomando esta parte, creo que una parte relevante es la metodología. Cuando nosotros hablamos de recursividades, como lo has mencionado, nos estamos refiriendo a procesos de retroalimentación positiva o retroalimentación negativa. La gran cuestión es que esos conceptos solo los entendemos cuando hablamos de procesos o cuando hablamos de trayectorias. Y me parece que en la presentación que acabamos de ver, estas trayectorias y estas dinámicas son difíciles de ver.
Entiendo que Luis las tiene claro porque ha estudiado el tema, porque está cercano a la comunidad, pero a mí me quedan muchas dudas acerca de cómo es que definimos que estos elementos son esas variables importantes a estudiar en el sistema. Tampoco me queda muy claro cómo tuvimos la información para poder llenar estas tablas que estamos analizando. A lo largo de la presentación me queda duda sobre si esas tablas se generaron como parte de este doctorado o más bien están retroalimentando investigaciones previas, porque claro que no partimos de cero, partimos de investigaciones previas, pero hay que ser muy claros entre lo que se ha avanzado teórica y metodológicamente y nuestro aporte como doctorantes. Entonces, eso es algo que tiene que estar claro y que lo tenemos que entender como personas que escuchamos por primera vez esta presentación, ¿no? Después de eso, me parece que también es necesario un marco teórico. Si bien se menciona el concepto de los sistemas complejos, no retomamos cómo se ha abordado, por ejemplo, desde las ciencias sociales, qué pasa con esta parte cultural, ¿no? Yo creo que es un reto, pero que justo este es el espacio en donde tenemos que animarnos a leer y a citar artículos, investigaciones y campos del conocimiento que están aportando en ese sentido. Por eso, pues me llama la atención que en el resumen que leímos previo a este coloquio, pues pues eso no está, ¿no? Leo un poco el marco teórico y me cuesta identificar actores previos, actores que hablen de este tema, más que uno o dos que se mencionan. No está desarrollada la parte metodológica y tampoco queda claro en qué momento de la tesis estamos. No queda claro qué es lo que se ha hecho hasta este momento y qué es lo que falta, ¿no? Yo entiendo que el tiempo es limitado y es limitado porque en la academia tenemos que hacer un proceso de síntesis. Las personas no van a leer artículos inmensos y tampoco van a escuchar conferencias demasiado largas. Por eso se nos pide acotar a 10 minutos, pero pero sí es una característica que tenemos que evaluar desde acá, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante, armar la parte metodológica, poder fortalecer el marco teórico y ser muy claros en qué son resultados y hacia dónde va. Y finalmente comentar que la parte de reflexiones finales, no sé si se quería pues tomar o considerar como conclusiones, pero efectivamente no son conclusiones. Y si no tenemos una gráfica, si no tenemos una diapositiva de conclusiones, entonces hay que hacer un esfuerzo para decir en qué momento estamos de la investigación y qué es lo que nos falta para que nosotros como personas que a lo mejor que no lo sabemos todo, pero que ya hemos pasado por ese camino, podamos hacer sugerencias sobre cómo fortalecer aquellas áreas que son de oportunidad. Bueno, y creo que todavía me quedan unos minutos, entonces voy a comentar que también es muy importante en un doctorado como como el de Ciencias de la Sostenibilidad, pues poder pensar quién va a ser usuario de esta información, ¿no? ¿A quién le va a servir y para qué nos va a servir? Es cierto que hablamos de procesos de retroalimentación, pero si no los medimos, si no los cuantificamos y si no nos aventamos a hacer una propuesta metodológica de cómo solventarlo, pues difícilmente avanzaremos en ese sentido. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Luis. Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente estudiante, que es César Alfredo Ayala Aguilar, quien presentará su trabajo titulado Patrimonialización Cultural en la región centro-norte de México, la comunidad de San Cristóbal Querétaro y su proyecto de intervención participativa. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Voy a proyectar pantalla. ¿Ya se ve mi pantalla? ¿Ya se ve? Ya, Ah, perfecto.
A ver, perfecto. Entonces vamos a correr tiempo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradecer el tiempo, el espacio. Señalar que nosotros estamos en cuarto semestre, en el caso de Luis y un servidor. Entonces, esta presentación ya obedece, ¿no?, a posteriormente un borrador de lo que se hizo. Y bueno, también hay avances, ¿no?, respecto al resumen que mandamos. Bueno, mi trabajo se denomina Patrimonialización Cultural en la región centro-norte de México, la comunidad de San Cristóbal Querétaro y su proyecto de revitalización e intervención participativa del doctorado en investigación social desde la complejidad. Bueno, el objetivo general de esta propuesta justo es problematizar usos, percepciones y apropiaciones de esto que denominamos el patrimonio cultural e industrial, visto como parte de un sistema complejo, y para poder abordar eso vamos a entrarle a un proyecto de intervención participativa, posteriormente un modelo del cual hablaré más adelante, en una demarcación específica que es la comunidad de San Cristóbal, ubicada en San Joaquín, parte de la Sierra Gorda Queretana, Querétaro, México, y luego posteriormente lo ampliaremos a un terreno más amplio, ¿no?, que es esta región centro-norte. Aquí hay una fotografía alusiva a esta comunidad, que pues bueno, fue parte de la actividad en campo. Como problemática, establecimos que si bien existen una serie de programas, estrategias, mecanismos gubernamentales e institucionales que están pensados para regular, para reconocer el patrimonio cultural e industrial en San Cristóbal, no existe realmente un área potencial en la inclusión comunitaria. Entonces, a partir de este vacío es que se configura parte de la investigación que estamos realizando. Y bueno, también partimos de una pregunta de investigación que sería ¿cuáles son las estrategias o mecanismos para impulsar el reconocimiento y gestión del patrimonio cultural desde las necesidades comunitarias en San Cristóbal y la región centro-norte de México? Intentaremos dar respuesta a ello a partir del trabajo. Aquí vemos una fotografía alusiva a un registro de marca que se le otorgó al Concurso Nacional de Huapango, un elemento clave, crucial para comprender las expresiones culturales de esta localidad. Bueno, como hipótesis establecemos que la patrimonialización a partir de metodologías o modelos de intervención participativa permite la valoración de bienes desde la participación comunitaria. A su vez, reduce la distancia entre el reconocimiento oficial y el simbolismo atribuido al patrimonio por los portadores. Entonces, en San Cristóbal y la región centro-norte de México es el espacio en el cual se va a gestar. Aquí igualmente vemos una fotografía alusiva a una serie de talleres de identificación patrimonial que se derivan justo de la propuesta que venimos abordando aquí en el trabajo de investigación. Como parte del marco teórico a partir del cual se desarrolla esta propuesta que yo traigo aquí ante ustedes, tenemos por un lado la idea del patrimonio como un proceso cultural, una idea, una mentalidad, una narrativa a partir de la cual individual y colectivamente las personas significan, se relacionan e interactúan con determinados bienes a los cuales denominaremos patrimonio. De igual manera, en este tenor, vamos a encontrar el ejercicio de patrimonialización cultural, esta articulación entre lo antiguo y lo moderno y cómo eso permite el reconocimiento y la gestión de determinados bienes, y también eso lo vamos a ver en el marco de las tensiones patrimoniales dentro de un sistema complejo. De manera muy específica, este asunto de las tensiones es clave para entender que el patrimonio en sí mismo está vinculado a las tensiones como un rasgo inherente. Y bueno, desde el plano del marco metodológico, y esto es parte de lo que ya no se alcanzó a establecer dentro del resumen que les compartí, pues bueno, vamos a ver que un servidor estableció la configuración de este marco a partir de dos grandes elementos, ¿no? Por un lado, nosotros recurrimos a la metodología de los sistemas suaves de Checkland, justo para poder analizar, para problematizar nuestro sistema desde una mirada flexible. Entonces, Checkland señala varios puntos, ¿no? Varios pasos, varias secuencias a partir del cual nosotros podemos abordar con nuestro sistema. Tenemos una situación problemática no estructurada, una situación problemática expresada, las definiciones raíces, modelos conceptuales, comparación de los modelos con la realidad y los ajustes derivados de este ejercicio, ¿no? De manera muy específica, yo ahorita voy a abordar un poquito de la situación problemática porque creo que puede ser ilustrativa, ¿no? Respecto a la estructura del trabajo que se está aquí planteando. Y de manera paralela, nosotros también recurrimos a la metodología participativa de Martín y Paño, que justamente está pensada para poder incursionar en campo y poder generar estas relaciones entre los sujetos, los bienes, los recursos y los reconocimientos, ¿no? Que para los procesos de patrimonialización resultan indispensables. Y bueno, esta metodología es mucho más amplia, pero por
por cuestiones de tiempo aquí hacemos una síntesis que nos indica 3 grandes momentos, ¿no? Una toma de contacto inicial con los portadores, las portadoras de las expresiones que nosotros tenemos, el trabajo de campo y diagnóstico para poder identificar las áreas de trabajo, para poder identificar las expresiones que para nosotros son significativas, y posteriormente la devolución y discusión con la población de los resultados obtenidos directamente en campo y en trabajo con ellos mismos. Entonces, en resumen, señalar que en este marco metodológico nosotros fuimos articulando parte de la propuesta de Checkland de los sistemas suaves con esta metodología participativa de Martín y Paño. Y bueno, aquí lo que yo les estoy presentando, regresando aquí al esquemita de Checkland de la metodología de sistemas suaves, vamos a ver en una situación problemática expresada, esto ya directamente para el caso de estudio de la comunidad de San Cristóbal, de la cual estamos haciendo alusión, esta visión rica del problema, esta visión macro, ¿no?, de lo que nosotros estamos estipulando. Y nosotros vamos a ver también que en esta visión macro del sistema tenemos como diferentes niveles o escalas a partir del cual se va a analizar los procesos de patrimonialización misma, ¿no? Si se fijan, tenemos un nivel internacional en el cual vemos distintos actores e instituciones, por ejemplo, la UNESCO, el ICOMOS, y herramientas o estrategias que se implementan para esa validación patrimonial, como las listas de patrimonio mundial de la UNESCO, la Convención de 1972 y otra serie de elementos, ¿no?, que justo van a refrendar una narrativa de poder dentro de esta visión holística de la patrimonialización. También tenemos un plano nacional en el cual destaca, por ejemplo, el gobierno de México, Secretaría de Cultura, el INAH, las declaratorias, las leyes federales, a través de los cuales se hace este reconocimiento. A nivel estatal tenemos al gobierno del estado de Querétaro, Secretaría de Cultura a nivel estatal, instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Querétaro, las leyes, etc., etc. Y en el plano local, de manera muy concreta, el municipio de San Joaquín, al cual se adscribe esta comunidad, esta localidad de San Cristóbal, pues obviamente tendremos al gobierno local, tendremos algunas instituciones educativas, Casa de Cultura, Dirección de Turismo, pero de manera muy específica a las y los portadores de las expresiones patrimoniales. Las líneas que se pueden ver ahí, si se fijan, algunas son continuas, algunas son discontinuas, nos hacen referencia a las relaciones que existen dentro de los distintos actores en el proceso de patrimonialización, y de manera muy puntual las líneas rojas nos remiten a esas relaciones que son endebles, débiles o en algunos casos hasta inexistentes en los procesos de patrimonialización. En el caso local, reiteramos, en la esquina inferior derecha hay un cuadrito del cual se desprenden muchas líneas rojas que son los portadores y que nos están indicando que justo pues hay un vacío, ¿no?, sobre la consideración comunitaria en estos procesos. Y bueno, derivado de esto se hizo una propuesta de un modelo de patrimonialización a partir de la intervención participativa, articulando este entramado teórico y metodológico del cual se estamos señalando. Esto es una propuesta de un servidor en el cual tiene varias etapas, ¿no? Una primera etapa de aproximación a campo de los objetos de estudio, una segunda etapa de aplicación de talleres de identificación patrimonial, una tercera etapa de sistematización de la información y creación de recursos de divulgación, una cuarta etapa de desarrollo de eventos de difusión en comunidad y una última de retroalimentación y ampliación del modelo. Y bueno, este modelito pues fue puesto a prueba ya, ¿no? Dentro de un ejercicio en campo en la comunidad de San Cristóbal, un ejercicio que se realizó entre marzo y mayo del año anterior. Y bueno, en la primera etapa de aproximación se tuvo un acercamiento con las autoridades locales, preescolar, primaria y INAPAM de San Cristóbal, y derivado de esto también se hubo un acercamiento a los objetos de estudio, infancias, mujeres y adultos mayores. En la segunda etapa de aplicación de talleres se trabajó con 8 participantes de preescolar, 30 de primaria y 20 de adulto mayor, y hubo aplicadores de estos talleres, estudiantes y docentes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, del cual yo soy docente. En la tercera etapa se hizo una sistematización y creación de recursos, recolección de insumos audiovisuales, transcripción de entrevistas, clasificación de estos, y la creación de un mini documental, que en la cuarta etapa de difusión se hizo una convocatoria a los habitantes locales para la proyección del mini documental y una mesa de diálogo. Y por último, una retroalimentación y ampliación, donde hubo grupos focales con los aplicadores de talleres para identificación de las áreas de oportunidad y los ajustes. Por último, ya para terminar, dentro de las conclusiones establecemos que este modelo, si bien este modelo tiene su núcleo en la patrimonialización, pero no se busca un registro riguroso de todas las formas y expresiones planteadas en campo, como podría pasar con las listas o las declaratorias de la UNESCO a nivel macro, ¿no? La finalidad de este modelo sería valorar el impacto de las entradas, acciones y tensiones dentro del modelo mismo y de qué forma esto incide en el sistema patrimonial.
También nos interesa analizar los usos y significados patrimoniales y posteriormente hacer ajustes, ¿no? Esta retroalimentación a partir del cual nosotros podemos nutrir el modelo mismo y así configurar estrategias de gestión, valoración, acorde a los requerimientos comunitarios. Y bueno, aquí vemos una fotografía de sus talleres, la elaboración de maquetas de sitios patrimoniales. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones, para lo cual le pido a la doctora Erika Michelle Ordóñez Lucero que inicie con la misma. Adelante, doctora. Sí, gracias César por tu presentación. Bueno, voy a insistir un poco en lo que dije hace rato en mi otro comentario, porque es muy importante tomar en cuenta que los comentarios que la doctora Leslie y yo les hacemos tienen la mejor intención de ayudarles, de impulsarles, que sabemos perfectamente que a ustedes se les exige un tiempo, unas características de su texto, y también sabemos que nos estamos basando tal vez no en todo lo que presentaron, pero es importante que ustedes nos escuchen porque tal vez algo de lo que decimos les ayuda. Entonces, yo les sugiero que no se pongan a la defensiva, que nos escuchen y tomen lo que les sirva, lo que pues les pueda enriquecer, y lo que no, pues hasta para eso, para decidir que no les sirve, pues ya les habrá servido para algo. Y también quiero aclarar que la doctora Leslie no se refirió a que este es un doctorado en ciencias de la sustentabilidad, sino que estaba hablando de que ella participa en el doctorado de ciencias de la sustentabilidad y mencionó los dos. Entonces, por eso es importante escuchar los comentarios que con la mejor de las intenciones les hacemos. Pero bueno, ahora voy a pasar a mis comentarios para César. Bueno, me parece muy interesante. Creo que tienes por ahí otros compañeros y compañeras que también tienen proyectos similares. Recuerdo ahora que hay una compañera que yo creo que ya está como en sexto semestre, debe estar terminando, que trabaja con personas de la comunidad que tienen incluso reconocimientos a nivel internacional por el rescate del patrimonio que han hecho. Entonces estaría buenísimo. Déjame ver si logro identificar quiénes serán, porque han hecho como mini documentales y cosas así de cuál es el trabajo que hacen estas personas. Esto te lo comento porque la visión del patrimonio que tienen, por ejemplo, los pueblos originarios, las personas que se dedican al campo, etcétera, no necesariamente es la visión de la UNESCO y no tendría por qué ser así. Es decir, hay distintas visiones de lo que nosotros, desde nuestra cultura occidental, hemos decidido llamar patrimonio, ¿no? Y estos diferentes, además, categorías de patrimonio que existen. Entonces, a mí me parece que en el texto que nos mandaste y en lo que estoy leyendo ahora, que hay una respuesta anticipada al problema, que es decir, es que como la UNESCO o las leyes mexicanas acerca de la protección, el resguardo, la difusión del patrimonio no consideran a los pueblos originarios, pues entonces hay que llevar una estrategia de patrimonialización a los pueblos originarios, o al menos así lo entendí yo en lo que. Entonces, a mí me quedó así como, pero si ya tengo una respuesta, por ejemplo, cuando planteamos una hipótesis o un supuesto de investigación, entonces, ¿cómo voy a ir al campo a saber cómo las comunidades se relacionan con su patrimonio y cómo pueden ejercer estrategias para su preservación, para su difusión e incluso para la divulgación, para la investigación de su propio patrimonio, ¿no? O sea, entonces me pareció que hay como una respuesta anticipada a un problema que hubo que leer entre líneas porque tampoco estaba tan claro en el texto. Y luego también cuando vi que estabas planteando una investigación, acción participativa, aunque a mí me encantan esas estrategias, etcétera, pues me pareció que era un poco disonante con el modelo de sistemas adaptativos complejos, que justamente lo que nos proponen. De hecho, el doctor Felipe Lara Rosano tiene un libro específico sobre cómo intervenir desde la complejidad.
y él menciona unas etapas un poco distintas a las que tú construiste. Estaría bueno que lo busques y si no lo encuentras me escribes y yo te lo puedo compartir. Entonces, antes de hacer la intervención con la comunidad, pues primero hay que hacer un diagnóstico amplio y participativo, consensuado. Luego hay que hacer un plan de acción consensuado, acordado con la comunidad. Luego hay que ejecutar el plan de acción y darle un seguimiento. Hay que ir haciendo ajustes, adaptaciones, justamente, ¿no? Porque si estamos desde el enfoque de sistemas adaptativos complejos, no podemos asumir que vamos una vez al campo, hacemos una cosa y ya todo se modificó, ¿no? Porque no es así. Son procesos más largos. Entonces, como cuando leí tu texto, me quedaba la duda de, a ver, ¿cómo hicimos una investigación-acción sin un modelo? Tú lo dijiste ahorita, ¿no? El modelo viene después. Entonces, esas dudas a mí me generaron, ¿no? En mis notas tengo escrito varias veces dónde está la complejidad. La intervención requiere un modelo conceptual robusto, cómo enfrentar las alteraciones del entorno desde el enfoque de sistemas adaptativos complejos, ¿no? Entonces, ahorita escuchándote, me queda muy claro el problema, pero tengo todas estas dudas respecto a la aplicación del enfoque e incluso a otras posturas que son acordes a la complejidad, como el enfoque de la horizontalidad y todo, como que de pronto siento que solo actuamos sobre la comunidad y no con la comunidad. O sea, sí hubo espacios de escucha y todo, pero esas cosas no quedan claras. Entonces, tal vez sería bueno que especifiques más en tu texto, no sé si vas a hacer tesis o artículos, pues cómo atendiste todas estas cuestiones, ¿no? Luego, esto que tú llamas modelo, yo más bien pensaría que es un método, que es el método que tú construiste para realizar tu trabajo. Y bueno, esos serían todos mis comentarios, César. Muchas gracias por tu presentación. Gracias, doctora. Bueno, vamos a cederle el turno a la doctora Leslie. Sí, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Bueno, César, primero que nada, muchas gracias por la presentación. Creo que se nota un esfuerzo importante en hacer una síntesis y también en poder categorizar y seguir pasos que nos permitan llegar a un objetivo en concreto, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Un poco cuando leí tu documento que nos has compartido y al escuchar tu presentación, creo que hay varios conceptos un poco revueltos, ¿no? Nos hablas, por ejemplo, en el objetivo de que se intenta problematizar el tema de usos y de percepciones de patrimonio cultural, ¿no? Después nos muestras un modelo que ahorita lo comento a detalle y nos comentas que hay trabajo en las comunidades, pero nosotros como investigadores, como personas que armamos un proyecto de investigación, tenemos que hacer y tenemos que contar la historia completa. Tenemos que tener un marco teórico que nos permita dar a quienes nos escuchan los elementos para entonces entender por qué se ha elegido esa metodología y luego en la parte de los resultados entender que esos resultados son contexto dependientes a la región, a la zona y al contexto socioecológico político del cual estamos hablando. Por eso es importante ser muy cuadrados y muy claros en este método académico, ¿no? Lo hacemos no porque queramos ser rigurosos, sino porque el pensar así nos permite plantearnos una pregunta de investigación y tener resultados que sean útiles para nosotros, pero también que sean útiles para toda la comunidad académica que nos va a leer en principio y por supuesto que tengan incidencias en las problemáticas nacionales, ¿no? Entonces, eso es muy importante y en ese sentido van mis comentarios, ¿no? De ayudarte a dar un poco más de estructura. Yo creo que está bastante bien la parte introductoria. Me gustaría un poco más entender por qué se elige esta zona de estudio, cuáles son las características, cómo es que esta zona de estudio puede ser representativa de lo que ocurre en un contexto nacional, por ejemplo, y cómo esto va a aportar al conocimiento, ¿no?
a lo mejor nosotras como lectoras o como escuchas que no estamos tan adentro del tema, no tenemos tan claro qué se está investigando en estas áreas del conocimiento. Y justo esa es la intención del marco teórico, que tú lo pongas acá sobre la mesa, cuáles son los retos de poder medir un concepto como patrimonio cultural desde un enfoque de la complejidad. Eso es algo que yo creo que puedes incluir muy fácilmente o, bueno, muy sencillamente en tu marco teórico, que requiere sentarse y pensar un poco cuáles son esas áreas del conocimiento, ¿no? Después, en la parte del modelo, bueno, comentarte que bueno, cuando nosotros analizamos un fenómeno complejo, tenemos dos alternativas. O hacemos un modelo de dinámica de sistemas que nos permita ver procesos y patrones, o utilizamos alguna otra metodología que nos permita cuantificar si hay indicadores de ese proceso o no en el sistema que estamos analizando. Si tú vas a construir un modelo, ese modelo tiene que ser útil para representar estas trayectorias y estos procesos que son complejos y que no podríamos medir con alguna otra metodología. Los modelos no son solamente representaciones, son herramientas teóricas que nos ayudan a entender y que nos ayudan a construir hipótesis en escenarios que no han ocurrido y que podrían ocurrir, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi recomendación para este modelo es que tú puedas sintetizarlo. O sea, tienes ahí una mezcla entre lo que pasa a nivel internacional, lo que hay a escala nacional y lo que hay en escala local. La recomendación sería que pudieras enfocarte solamente en una de estas escalas. A lo mejor, como vas a hablar de varios estados, de varias comunidades, puedes hacer un modelo regional, pero hay que caracterizarlo así. Nosotros podemos medir procesos a escala local o a escala regional o a escala global incluso, pero eso depende de las herramientas metodológicas que tengamos a la mano. Eso depende de los datos disponibles que tenemos a la mano. Entonces yo te pregunto, ¿los datos que tú tienes en qué escala están? Si los datos que tú tienes hasta ahora dan para analizar un contexto local, pues ese es el alcance de nuestro modelo. No podemos proponer uno internacional porque no tenemos datos para medirlo, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en describir qué pasa a esa escala local y cómo es influenciado a lo mejor sí por procesos hacia el exterior. Ahora otra cuestión importante sobre los modelos. Los modelos no salen de la nada, se alimentan de datos. Y ser muy claro sobre qué información está alimentando esa conceptualización teórica del modelo, estas relaciones, cómo se establecieron. Yo sé que tú lo tienes muy claro, pero esas cuestiones hay que reportarlas y hay que transmitirlo en lo posible, ¿no? Si ponemos una línea de color rojo, hay que explicar por qué. Si ponemos una de color verde, hay que explicar por qué. Hay que definir hasta dónde llega nuestro modelo y cuáles son los factores que lo pueden expresar. Cuáles son los factores de cambio, los factores de perturbación o los factores de amenaza que a lo mejor no dependen del sistema, pero son capaces de modificarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi sugerencia para que puedas cerrar este ejercicio académico es que puedas incorporar y fortalecer ese modelo, diciendo que surge como consecuencia de un proceso participativo. Los modelos se tienen que validar en campo o se tienen que validar con un grupo de expertos. En ese sentido, no sé si has pensado cómo hacer este trabajo de validación. A veces basta con conformar un grupo de académicos, a lo mejor los de tu comité, a lo mejor las personas que han trabajado este tema, a los cuales les puedas presentar este modelo y ellos te puedan decir, claro, hace sentido que las percepciones tienen que ver con qué tanto se cuida el contexto ambiental o tiene que ver con qué tan seguido es la participación de los jóvenes o de las mujeres dentro de la comunidad. Esas variables tú las vas a definir, pero tiene que hacer sentido. Entonces, en ese sentido también sería la parte de recomendaciones. Y bueno, finalmente, pues sí, un poco veo que hiciste trabajo de campo. Entiendo que estás cercano a las comunidades, entonces que puedas aprovechar
aprovechar y explotar muchísimo eso, porque muchos de los modelos que se construyen hoy son muy teóricos y tienen poco acercamiento con las comunidades. Entonces, como comentaba la doctora, hacemos investigación para que les sea útil a ellos, ¿no? A lo mejor no les vamos a regresar el modelo como tal porque no lo necesitan, pero sí pensar qué información les puede servir a ellos a partir de a partir de esta herramienta metodológica, que es un modelo que describe la complejidad del sistema. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, César. Bueno, pues vamos a darle paso al siguiente estudiante, que es Ricardo Pinzón de la Cruz, quien presentará su trabajo titulado La invisibilidad de la cuarta raíz en el tejido genético y cultural de México. Adelante, por favor. Presentar. ¿Se puede ver? ¿Y Ya me pueden escuchar? Ya se ve. Muy Ahorita bien. Presentación completa y Empezamos entonces. Buenas tardes. Me da mucho gusto tener aquí a las doctoras para proveer retroalimentación. Mi objetivo secundario es presentarles cómo va mi tesis, pero mi objetivo primario es precisamente escuchar de ustedes para fortalecer esta tesis doctoral. Mi nombre es Ricardo Pinzón y el título de la tesis es La invisibilidad de la cuarta raíz, esa que está involucrada o relacionada con el sistema transpacífico del Galeón de Manila. Entonces, no ha cambiado de... No hay que pasarlo a modo de presentación completa, porque nada más es... Correcto, presentar. Ahora sí ya está. Sí, ok. Empieza a avanzar. Bien. Ya avanzó. Por esta investigación, el relato nacional en México es sobre el mestizaje que reconocía dos raíces, la indígena y la española, y recientemente, más o menos a partir del 2018, se fortaleció la raíz africana, pero la raíz asiática me parece que sigue invisible. Estudios genómicos recientes ya detectaron ancestría asiática en Acapulco, atribuible al galeón. La genómica, historia y antropología han operado como islas disciplinarias sin comunicarse entre sí. Hubo 250 años de este comercio entre Asia y la Nueva España y México, y después de 250 años sí ha habido trabajos doctorales, trabajos académicos, pero a nivel poblacional hay mucha ignorancia al respecto, incluyendo los propios asiáticos descendientes. La pregunta de investigación: ¿qué evidencia genética, documental y cultural demuestra la presencia real y continua de descendientes de origen asiático en México, herederos del Galeón de Manila, y mediante qué mecanismos sistémicos esa presencia permanece invisible? La hipótesis: la invisibilidad de la cuarta raíz no es explicable por ningún mecanismo aislado, el colonial, el mestizo o el estadístico. Es una propiedad emergente de su interacción no lineal. Esta hipótesis es la que justifica el marco de las ciencias de la complejidad como necesidad epistemológica. El objetivo general: demostrar la presencia real y continua de descendientes de origen asiático en México. Objetivos específicos: el demostrar que existen hoy en día, el explicar por qué no se les ve y qué hacer al respecto cuando se comprueba que sí existen. El marco teórico: en la literatura hay bastantes investigadores, ponentes, entre los principales de los últimos 5 años están allí enlistados. Y en el estado de arte quiero destacar que la doctora Tatiana Seijas, la doctora Débora Oropesa, el doctor Edward Slack han hablado bastante de cómo en este proceso de 250 años y post 1815
la necesidad de los indios chinos de no ser tratados como esclavos. Muchos de ellos aprovecharon el marco legislativo o el legal para ser considerados como indios naturales de México. Y otro proceso que yo estoy trayendo en esta tesis es, yo le llamo pardización, que es como la gran cantidad de afrodescendientes, cómo fue absorbiendo a los malayos, filipinos, indios, chinos, a tal grado que también fue una parte del problema para que estas comunidades se vean como invisibles o desaparecidas. La metodología, esta investigación se desarrolla desde un paradigma constructivista crítico y adopta un diseño transdisciplinario fundamentado en la propuesta de Basarab Nicolescu. La metodología integra 5 niveles de realidad: la molecular, documental, vivencial, lingüística y un modelado en agentes, que en este caso, debido a la clase que tenemos ahorita de NetLogo, es lo que estoy usando. El fundamento, los 3 pilares de Nicolescu: el nivel de realidad sostiene que la realidad está organizada en distintos niveles, cada uno con sus propias leyes y formas de explicar. Pero en esta metodología pueden dialogar las diferentes disciplinas. El tercero incluido, una evidencia aparentemente contradictoria puede ser verdadera en niveles de realidad distintos, como es el caso de mi trabajo de campo en las costas de Guerrero, donde hay muchas manifestaciones del legado asiático, pero las personas que realizan esas actividades, muchos no recuerdan su pasado asiático. Entonces es como decir no y sí, pero dentro de esa contradicción es donde podemos aprovechar para argumentar que sí existen a través de las actividades de la transdisciplinariedad. Número 3, complejidad. La invisibilización es un fenómeno emergente de mecanismos acumulativos, no una causa lineal. La invisibilidad de la cuarta raíz es el resultado de la interacción de categorización racial colonial, ideológica del mestizaje, dispersación geográfica, mezcla genética y xenofobia institucional. Debido a las diferentes disciplinas y a los diferentes parámetros, tenemos en esta parte de la metodología una matriz de convergencia. Este instrumento detecta propiedades emergentes de segundo orden, invisibles desde cualquier componente aislado, como es aislado la antropología biológica, la microhistoria, la etnografía, etcétera. Este sistema complejo multiescalar cuenta hasta ahorita con 5 componentes. Empecé con 4, pero recientemente este semestre agregué el de la lingüística. Y cómo es la recolección de los datos. Aquí sí requiere de muchos minutos, trataré de sintetizar, porque el genómico es, yo sé que es algo novedoso dentro de para poder evidenciar que existen descendientes de los asiáticos del Galeón de Manila, no solamente decir, bueno, me parece que sus rasgos físicos son así o así, se parece, no se parece, o en sus costumbres cocina un guiso oriental y entonces puede ser, puede no ser, pero si nos vamos al ADN, que ese no miente, ahí se puede ver la evidencia ancestral. Entonces, ¿alguien dijo algo? Perdón. Más de 1 millón de personas con raíces en México se han hecho al menos una prueba casera de ADN autosómico. Por 5 años previos a este doctorado, estuve yo en las plataformas de genealogía invitando a personas a que compartieran sus resultados de ADN. Cada resultado se maneja con controles de anonimato y consentimiento informado. Durante esos 5 años me han compartido voluntarios
más de 2,000 resultados. Esos resultados más adelante van a ver que los estoy manejando en hojas Excel por regiones del país, Ciudad de México, Guerrero, Costa, y se maneja a total anonimato, solamente interesan los porcentajes que puedan decirnos de la ascendencia asiática. Y yo sé que esto puede generar dudas porque necesito explicarlo más, necesito más de 10 minutos, pero espero que se den una idea de cómo estoy manejando estos datos que se pueden conseguir de los grandes laboratorios de genética que hay, sobre todo en Estados Unidos, pero ya se consiguen en México. Se ha hecho un trabajo de campo también de inmersión etnográfica, entrevista informal, no directa, donde hay espontaneidad y flexibilidad. Y también los trabajos anteriores se han enfocado mucho en el trabajo en los archivos nacionales de España, de Filipinas, de México, pero yo ahora le estoy dando mucha importancia a la microhistoria, a la historia que manejan los cronistas regionales, los genealogistas y los que van portando la leyenda oral de los pueblos. Y también estoy incluyendo un modelado, en este caso el de Schelling, o el más reciente que vimos la semana pasada, el modelado de rumor, que puedo manejar en dos sentidos. Uno es a través del tiempo, cómo es que la ascendencia asiática se va, en el mestizaje va desapareciendo al grado de que ya no se puede detectar tan fácilmente en algunos poblados, o la otra es cómo, si el gobierno a través de sus medios masivos puede comenzar a hablar del impacto de los asiático-descendientes en la historia y en la cultura, en la genética de los mexicanos, cómo a través del tiempo más personas pueden sentir orgullo por su pasado, conocer su pasado, etcétera. Perdón, la interrupción, ya estamos sobre el tiempo. Hay resultados preliminares. Ese que ven ahí es mis resultados de ADN, y a la mano derecha lo hice una hoja Excel dividido por país, por continentes. Así es como se ve rico, porque mis padres son del estado de Guerrero, entonces la mezcla genética es muy vasta. Tengo resultados preliminares de la Ciudad de México, 600 de ellos, al menos 900 del estado de Guerrero y un centenar de cada uno de esos estados, con el objetivo de que yo pueda hablar de un censo nacional, y estos son resultados preliminares de un censo nacional de cuántos asiáticos descendientes hay en México. Conservadoramente, hasta ahorita tengo resultados de más de 3 millones de mexicanos con ascendencia asiática del Galeón de Manila. Y también voy a agregar a los chinos, japoneses y libaneses que llegaron en el siglo pasado. Nuevos descubrimientos en la rama lingüística, como la palabra macán, la palabra salapán, y hay otras que estoy trabajando en ellas. Nuevos árboles y plantas que he descubierto en el trabajo de campo. Ya publiqué un artículo acerca de la zarangola, que es la cometa filipina que se vuela en el estado de Guerrero, que no es por diversión, la diversión es la batalla de las cometas, no es nada más volarlas. Y al final, intervención. El comité doctoral me dijo que tenía yo muchas intervenciones, que nada más me enfocaran una, y esta es enviar una petición al INEGI, al gobierno federal, para que agreguen la opción de asiático-descendientes en el formato del Censo Nacional del 2030. Queda en el tintero sobre el sistema educativo, que se agregue al contenido del Plan Nacional de Educación Básica y Media Básica, y en el canal 11, el canal 22, que se difunda. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación e iniciamos con la ronda de retroalimentaciones, para lo cual invito nuevamente a la doctora Erika Michel Ordóñez que inicie con la misma. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por tu presentación. Bueno, igual que las otras presentaciones, el tema, el problema me parece muy relevante, me parece pertinente, porque
el mito del mestizaje que funda la identidad mexicana que predomina en la actualidad, oculta un montón de relaciones de dominación, de invisibilización, de discriminación, y este ejemplo que tú nos das es uno más de ellos, ¿no? Entonces, por eso me parece pertinente tu propuesta. Sin embargo, tu presentación, tu pregunta, tu objetivo, tu título, estos 5, no me acuerdo cómo se llaman, enfoques, van como parecen ir por lados distintos. Tal vez solo lo que hace falta es alinear las cosas. Porque, mira, en tu objetivo general dices que vas a demostrar la presencia, pero creo que la presencia ya está demostrada, ¿no? O sea, ya existen otras investigaciones que tú ya nos has mostrado. O si ese es el objetivo, porque tú piensas que no está suficientemente demostrada la presencia de la cuarta raíz, entonces tal vez hablar de la invisibilidad, de la mecánica de la invisibilización, de cómo funciona, de cómo opera, no sea tan pertinente, porque son dos cosas distintas. Una cosa es investigar cómo opera la invisibilización de la cuarta raíz y otra es investigar para demostrar la presencia, ¿no? Entonces, yo te sugiero que revises qué es lo que más quieres hacer o qué es lo que más has hecho. Si demostrar la presencia de esta cuarta raíz o demostrar su invisibilización. Ajá. Y que alinees tu pregunta, tus objetivos, tu título, no hagan los trámites, sino simplemente para tenerlo todo ordenado ustedes en lo que van a hacer. Entonces, eso es lo que yo veo, ¿no? Lo que nos mostraste ahorita, pues creo que corresponde más con lo segundo, con demostrar la presencia, pero no demostrar la presencia en el sentido de, pues ahí está, sino más bien de documentarla, ¿no? De establecer dónde está, cómo se vive, cómo hay personas, pero también prácticas, pero también flora, ¿no? Como nos mencionaste ahorita, etcétera. Y si ese es tu objetivo, entonces pues hay que ir como alineando para allá. Me parece que esta parte genética te encanta y te apasiona, y a mí me gusta mucho ver a alguien cuando habla de lo que le apasiona, pero tampoco dejes que te robe todo el tiempo, porque hay muchas cosas más que hay que investigar. Entonces hay que hacernos la pregunta de hasta dónde vas a seguir explorando estos estudios genéticos, o más bien ya eso ya está suficientemente documentado y más bien te vas a centrar en conjuntar todas las demás partes y en hacerlas visibles, ¿no? Si al final también eso creo que recupera un poco de tu principal preocupación. Pienso que tienes este reto, creo que lo hablamos desde la primera vez que mandaste tus avances cuando yo te daba clase, que hay que trascender la investigación a histórica o antropológica y hay que construir, si ese es tu objetivo, un modelo de la invisibilidad o un modelo de la presencia de la cuarta raíz. Eso me parece que sería mucho más rico, más amplio. Por ahora hay una suma de partes, ¿no? Pero yo esto lo escribí porque yo pensaba que lo que querías era demostrar cómo opera la invisibilidad, pero ahora veo que no. Pero yo lo que decía es, bueno, lo que hay que hacer es construir un modelo justamente de cómo opera la invisibilización, pero si no es eso, pues de todas formas hay que construir un modelo que demuestre la presencia de la cuarta raíz en estos diferentes ámbitos en México, pero que no sea solamente uno descriptivo, sino que sea uno complejo, que explique no nada más, es que la fauna está ahí, o nada más es que se vuela el papalote, sino la relación que tienen todos esos elementos. Y la relación que tienen, pues, con la forma en la que en México entendemos nuestra identidad y entendemos conceptos como la raza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí tenía una nota que decía, creo que puedes explicar cómo la red de herencia transpacífica
evoluciona y se autoorganiza, ¿no? A lo largo del tiempo. Ya sé que existe el problema. Bueno, esos básicamente eran mis comentarios para ti. El principal y el más importante es que creo que hay que ordenar para que todas las partes coincidan, ¿no? Me parece interesante y pertinente lo que has hecho. Gracias, Ricardo. Gracias, doctora. Bueno, le invitamos a la doctora Leslie Elizabeth Solís Mendoza que Sí. continúe con la doctora. Ok, bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Primero que nada decir que la presentación me parece bastante entendible, bastante limpia, entonces eso es de reconocerse. Igual gracias por hacer el esfuerzo de síntesis, es muy importante, ¿no? Bueno, me parece que la investigación que desarrollas es pertinente en muchos sentidos y que trata de hacer este esfuerzo de describir el proceso no desde diferentes disciplinas y luego pegarlo, sino más bien ocupar conocimientos y elementos de diferentes disciplinas y poder describir lo que sucede actualmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de mis recomendaciones es que empieces justo con eso, ¿no? Que nos digas que en este momento hay un problema, a lo mejor de invisibilidad o a lo mejor de que no reconocemos por completo y que eso tiene repercusiones en los derechos, en la participación, en cómo se conforma la cultura de estas personas. Creo que tenemos que partir de que hay una necesidad para que esta investigación surja y surja desde un enfoque de las ciencias de la complejidad. Entonces, creo que tienes todos los elementos para plantear un planteamiento del problema, valga la redundancia, que pueda estar ahí, ¿no? Y que cuando alguien te escuche pueda decir, claro, tenemos que hacer una investigación sobre eso porque tiene toda la pertinencia del mundo. La siguiente recomendación es que efectivamente hay partes en las que somos, a lo mejor, las dominamos mejor y nos enfocamos más, pero es cierto que si vamos a plantear una nueva investigación, tenemos que tener un balance, ¿no? Un balance entre el marco teórico, la metodología y los resultados. ¿Y cómo logramos ese balance? ¿Cómo logramos sintetizar todo lo que hemos hecho en 4 semestres en estos 10 minutos? Bueno, pues hay muchas herramientas para hacer eso. A lo mejor hacer un diagrama, una figura. Cuando te escuchamos describir la parte metodológica, creo que tienes bastante claro qué se hizo, cómo se hizo, cuántas muestras fueron, en qué zona de estudio estaban y que tienes todos los elementos para construir un buen esquema metodológico sobre, primero, cuál es el sitio de estudio, ¿no? Porque primero nos hablabas de la costa de Guerrero, pero luego hay datos nacionales, entonces ahí cuidar que quede muy claro cuál es el alcance. El alcance no lo inventamos, depende de los datos que tenemos, ¿no? Entonces, para este momento yo creo que ya lo tienes muy claro. Luego, ¿qué datos vamos a utilizar o analizar para configurar este entendimiento del problema? Y luego, ¿qué herramientas vamos a utilizar para procesar toda esa información? Si pudiéramos hacerlo desde diferentes disciplinas, no tendría sentido un doctorado como este. Pero claramente otras disciplinas no responden los problemas que nos vamos a responder con este doctorado. Entonces tenemos que demostrar eso, tenemos que ponerlo en una gráfica, en una figura, en un esquema, en donde queda muy claro cuáles son las técnicas metodológicas que utilizamos y cómo eso nos da un resultado diferente al que se podría obtener a partir de cualquier otra metodología, ¿no? Creo que tienes todos los elementos para hacerlo. En la parte de resultados, pues nos muestras algunos datos, ¿no? Como en tal estado tenemos 600 casos o tenemos 500 casos. Es muy importante que con esta información que ya has generado, encuentres una forma de explicarla sencillamente, de tal forma que se entienda, porque yo veía estos números, pero no me hacían tanto sentido, ¿no? No es necesario que nos expliques cómo se hace esta cuestión biogeoquímica para poder rastrear el origen de las personas. Lo que queremos ver es cómo se seleccionaron esas personas, de dónde salieron esos datos, son parte de tu doctorado o son parte de una investigación previa. Si es una investigación previa, hay que dar el crédito suficiente.
hay que explicar por qué se seleccionaron, por qué eran todos o porque fue una muestra que se seleccionó. Eso es muy importante cuando queremos publicar, que podamos decir de dónde salen los datos, ¿no? Hay una tabla grandota y gigante que nos muestra que no se alcanza a leer. Si nuestros oyentes no van a poder ver porque la letra es muy pequeña, pues mejor no la pongamos, ¿no? A lo mejor esa es la recomendación, que si no nos da tiempo, pues hay que quitarla, ¿no? Y finalmente, pues me parece muy pertinente esta cuestión de que esto se pueda traducir en, digamos, un instrumento de política pública que aporte al conocimiento y a la visibilización de por qué es importante rastrear esto, ¿no? Quería hacer un comentario acerca del modelo de NetLogo. Me parece muy importante que utilices esta herramienta. Tengo mis dudas de si esta herramienta te aporta lo que quieres lograr en esta tesis. Independientemente de que sí o de que no, hay que explicar los modelos, ¿no? Nos ponías ahí el título de los dos modelos que estás utilizando. Y bueno, he trabajado con NetLogo, entiendo que responden a un algoritmo y que ese algoritmo responde a un tipo de comportamiento. Si tú nos pones solo el nombre, muy difícilmente vamos a entenderte o a saber qué está haciendo ese modelo. Si ya lo estás trabajando, a lo mejor vale la pena que nos muestres los parámetros de esos dos modelos que estás utilizando y los resultados. ¿Cómo se ve eso? ¿O por qué es útil? ¿Qué otra información nos van a dar esos modelos? Nos van a hablar de la dispersión de las personas, nos van a hablar de hace cuántos años hasta acá, bajo qué hipótesis funcionan, etcétera, etcétera, ¿no? Si vamos a utilizar un modelo, hay que explicar cómo funciona, cuáles son los parámetros y, por supuesto, dar algún tipo de resultado, a lo mejor una captura de pantalla o, si se puede, un breve video sobre cómo está funcionando, ¿no? Entonces, hay nada más valorar si vale la pena incluirlo o no. Y bueno, pues hago estos comentarios porque creo que es una investigación muy valiosa y que tiene todo el potencial para poder redondearse y terminar en un buen trabajo de titulación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Ricardo. Bueno, por último vamos a invitar a la estudiante Carolina Soria Bravo, quien presentará su trabajo titulado Representaciones sociales del silencio en estudiantes con ascendencia indígena. Adelante, Carolina. Sí, buenas tardes. Perdón, he tenido muchos problemas, pero les agradezco mucho que estén aquí. Bueno, sí, como acaba de mencionar la doctora, el título es Representaciones sociales del silencio en estudiantes con ascendencia indígena de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad de la Unidad 098 Oriente y está en la línea de investigación de interculturalidad. El contexto es en la Unidad 098 Oriente, donde gran parte de la matrícula proviene de la zona oriente de la ciudad, a partir de estas olas de migrantes de diferentes estados como Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz. Uso este concepto de ascendencia indígena. Ahí tengo un tema de identidad que he estado trabajando incluso con el tema del mestizaje, precisamente de la doctora Ordóñez. Entonces, por eso es ese concepto. Y a partir de esto, pues lo que he notado como docente de esta unidad es que hay representaciones sociales de estos estudiantes como poco participativos, difíciles para trabajar en equipo, que no se integran. Entonces aquí veo como este tema de que de manera formal se habla de que hay una educación inclusiva y multicultural por parte de la comunidad universitaria, pero en la práctica, en la realidad cotidiana hay prácticas y representaciones que llevan a experiencias de exclusión o discriminación, no de forma tan explícita, sino de forma más sutil. Entonces, la pregunta de investigación es cómo influyen estas representaciones sociales construidas por esta comunidad universitaria en los procesos de integración tanto académica como social de los estudiantes. El objetivo pues está en analizar cómo estos procesos de integración social y académica se ven configurados por las representaciones sociales, que me quiero enfocar en el tema del silencio, pero pues para que no sea tan específico aquí. Y bueno, los objetivos específicos es analizar esta interacción y participación en el aula e identificar de qué forma hay esta discriminación, los docentes como los estudiantes llegan a tener estas representaciones sociales y en su momento pues evaluar prácticas pedagógicas como este énfasis tan fuerte en la exposición oral que muchas veces es como muy problemático
para proponer mejoras pedagógicas que integren estos enfoques para tener prácticas inclusivas e interculturales. Lo que yo quiero hacer y pienso que es como lo importante es que se analice esta discriminación no desde las diferencias como tal, sino cómo están mediadas por representaciones sociales. Aquí hay un concepto que lo estudié un poquito antes, hace muy poco, la diferencia entre el racismo biológico y el racismo cultural, cómo la exclusión cada vez está más fundamentada en argumentos de incompatibilidad entre grupos culturalmente diferenciados. Y lo que se busca es aportar al campo de la educación intercultural para tener una comprensión más compleja sobre estas prácticas. También entender la exclusión como un fenómeno emergente, resultado de diferentes interacciones entre representaciones sociales, las prácticas pedagógicas, las trayectorias culturales, etcétera, que es una investigación interdisciplinaria en donde estoy hablando de temas de pedagogía, antropología, sociología y filosofía y estudios interculturales. Y pues se analiza en distintos niveles, en el nivel micro, en estas interacciones cotidianas en el aula, las prácticas y políticas institucionales de la universidad y los procesos históricos, sociales y culturales que configuran estas relaciones a nivel macro, y entendiéndose la universidad como un sistema social complejo. Pues la hipótesis es que estas dificultades de integración social y académica no se explican por diferencias culturales en sí, sino por las representaciones sociales que la comunidad universitaria construye sobre esas diferencias, que muchas veces llevan a estas prácticas de exclusión y discriminación que ni siquiera son reconocidas como tal. En el marco teórico, pues traté de resumirlo mucho, pues tenemos a Will Kimlicka, que justamente habla de esta igualdad formal, cómo no es suficiente para garantizar una justicia real, ¿no?, en contextos multiculturales, y pues esta necesidad de reconocimiento, que ahorita voy a mencionar eso un poquito más adelante. El tema de Moscovici y Jodelet, que hablan de las representaciones sociales y cómo estas son las que generan discursos y cómo pues nos llevan a clasificar a las personas. Y después aquí he visto diferentes cosas, pero sobre todo de Roxana Fraticola, que habla de las representaciones sociales del silencio en el ámbito educativo, como teniendo una epistemología más crítica en donde reconozcamos qué prácticas han sido privilegiadas, por ejemplo, este tema del desempeño oral, ¿no?, y cómo se ha interpretado estas intervenciones verbales como un indicador de comprensión y apropiación. Por el contrario, el silencio se ha interpretado como pues falta de participación, incluso falta de comprensión. Y aquí también retomo la idea de Gunther Dietz de ruralizar la universidad, que siempre se ha entendido que la inclusión es trasladar instituciones al ámbito rural, pero él habla de que la epistemología debe cambiar como toda esta dinámica interna para que haya una redefinición epistemológica. Y bueno, aquí me falta mucho de marco teórico porque también tengo que agregar el tema del racismo, pero empecé por aquí. La metodología se desarrolla desde un enfoque cualitativo interpretativo con una aproximación etnográfica, y pues esto de la observación participante, pues como estoy inmersa en la comunidad, pues como docente, pues eso me ha ayudado a hacer este primer detonador de la pregunta, las entrevistas etnográficas y el análisis del discurso. Yo hice una aplicación inicial de un instrumento que denomina autoidentificación y trayectoria sociocultural. Son muy poquitos estudiantes porque lo apliqué antes de salir de vacaciones y como que ya había mucha dispersión. Y aquí como uno de los hallazgos preliminares es que la identidad es compleja, la identidad es un proceso dinámico, y precisamente aquí empecé a escribir como un artículo con esta influencia de Silvia Rivera Cuticanqui, que habla sobre esta identidad chichi, que es como no es precisamente lo que decía la doctora Michelle, ¿no?, que no es como el mestizaje invisibiliza, cuando precisamente esta identidad incluso puede ser contradictoria. Y estas trayectorias familiares indígenas que están presentes, como se pueden ver aquí, pues no nos llevan necesariamente a una autoidentificación y ni siquiera a una autoidentificación como persona de ascendencia indígena. Pues que más de la mitad reporta experiencias de reinterpretación de su identidad. Y sí hay una demanda estudiantil porque se reconozcan estas diferentes formas de participación y que no esté como tan enfocado en el tema de la participación oral. Y empecé a escribir como el artículo que se podría desprender de esto, precisamente eso, ¿no?, entender la identidad desde de una forma mucho más compleja, que también de hecho involucra elementos que pueden parecer contrarios entre sí.
Entonces, eso es lo que he podido avanzar hasta ahorita, pero pues pienso después pasar al tema de las entrevistas y el análisis de discurso como de forma más, más, más profunda. Creo que eso sería todo. Muchas gracias. Le agradecemos la presentación y vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones. Invito a la doctora Erika Michelle Ordóñez Lucero que inicie con la misma. Adelante, doctora. Muchas gracias. Hola, Carolina. Gracias por tu presentación. Me pasa un poco con tu texto, con tu presentación, un poco lo mismo que le decíamos a Ricardo. Sí, Ricardo, ¿no? Sí. A Ricardo acerca de que hay un montón de cosas, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, cerraste tu presentación hablando de la identidad y eso va más allá de lo que tú pusiste en tu objetivo, en tu pregunta, en el problema, ¿no? Entonces, ¿de qué va la investigación? De la configuración identitaria, de la construcción identitaria de estudiantes con pertenecientes o con ascendencia de pueblos originarios o de sus prácticas estudiantiles, etcétera, ¿no? Entonces, yo entiendo que cada nuevo hallazgo, cada cosa que va surgiendo, pues obviamente, o un nuevo texto que leemos, o yo qué sé, nos va como jalando hacia diferentes lugares, pero es importante que tú tengas muy claro qué es lo que quieres investigar, porque si no, entonces esto va a ser un como agregado de un montón de cosas, ¿no? Esto que tú mencionas al final, a mí me parece que es más acorde a este doctorado, que tiene mucho más potencial que limitarlo solo a las representaciones sociales del silencio en estudiantes con ascendencia indígena, porque eso está muy delimitado, ¿no? Es como muy disciplinar, es una categoría creada por la psicología social para estudiar un fenómeno en particular, etcétera. Y hablar de la identidad ya me parece una cuestión más amplia. O incluso hablar de cómo operan las dinámicas de participación. En algún momento pensé en hablar de cómo operaba el silencio, pero yo creo que son dinámicas de participación, porque ahora que te escuchaba, además, este ciclo escolar que terminó en particular, yo viví con mis estudiantes algo que la verdad es que no me había pasado, excepto cuando acabamos de regresar de la pandemia, y es que a mis estudiantes les da terror hablar en la clase, les da pánico escribir en Classroom, no quieren ni que sus trabajos estén ahí, ni publicar nada, y recientemente me comentaron que no escriben en redes sociales, en los grupos de WhatsApp, etcétera, porque todo les da miedo que los funen, ¿no? En su lenguaje, en sus términos. Entonces, veo que quieren participar, pero no participan porque ya les está dando miedo que les critiquen, bueno, que yo les regañe, ya cuando tienen más confianza, pues ya no les da miedo que yo les regañe, pero todo el tiempo les da miedo que alguien les vaya a hacer algo, que vayan a ser agredidos o violentados por lo que dicen, por lo que piensan, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay mucho potencial en hacer una investigación sobre las dinámicas de participación de estudiantes y si tú has identificado que el pertenecer a un pueblo originario o tener ascendencia a un pueblo originario es un factor que genera otras dinámicas de participación, entonces habría que profundizar más en por qué o cómo, ¿no? En la justificación o en la explicación. Porque por ahora yo te diría, pues son iguales a mis estudiantes de la facultad, igualitos, o sea, no participan, o te mandan un mensajito, o se acercan al final y te dicen en secretito lo que querían, en fin. Entonces, yo la verdad es que me parece que las representaciones sociales me quedan cortas para esta investigación que tú nos estás explicando. Formas de participación en estudiantes indígenas, me parece que es correcto, que el problema está identificado o al menos enunciado de una manera interesante, ¿no? Cuando tú dices que aunque la institución se asume como multicultural, etcétera, en realidad es monocultural y habría que profundizar en qué sentido es monocultural.
en los planes de estudio, pero también en la comunidad docente, que incluso a pesar de poder pertenecer a comunidades indígenas, no lo sé, pues ya no pertenecen o están adscritos a una cultura académica, que valida ciertos códigos lingüísticos, que valida ciertas formas de pensamiento, ciertos saberes y discrimina o excluye otros, etcétera, ¿no? O sea, me parece que hay que profundizar en enunciar estas cuestiones del problema. Entonces, en lo que estaba en el papel, bueno, en la presentación, en el documento que nos mandaron, a mí me parecía que era muy reduccionista ver el silencio solamente como resultado de las representaciones sociales, ya que es una propiedad emergente que resulta de un montón de interacciones que sería muy valioso conocer. Por lo que cuando yo te leí pensé que construir un modelo conceptual del silencio podría ser muy interesante. Pero ahora que tú nos hiciste esta presentación, pues me parece que hablar de otros aspectos como el factor identitario podría ser un pequeño ajuste que podrías hacer a tu trabajo. En el objetivo parece más bien como, o sea, sí es un objetivo, pero es un objetivo que dice, yo voy a demostrar que las representaciones sociales afectan, ¿no? Entonces yo te sugeriría como hacer ahí pequeños ajustes, porque incluso en tu justificación o en la diapositiva que presentas con justificación, explicas que la exclusión es un fenómeno complejo, ¿no? Y ahí pones un montón de factores. Y entonces yo lo que diría es que tal vez sería más rico o más valioso justamente dar cuenta de cómo operan estos factores en los procesos de exclusión, participación de esta comunidad estudiantil. Este comentario es más bien general para todas y todos. No sé si alguien les dijo cómo hacer su presentación, pero la mayoría en marco teórico pusieron autores y autoras. Y eso también me pasó ayer en las ponencias. El marco teórico en realidad son nuestras categorías de análisis, los conceptos y la forma en la que estamos entendiendo los conceptos que nos ayudan a mirar lo que estamos mirando. Tú, por ejemplo, dijiste racismo, ¿no? ¿Qué entiendes por racismo? Ayer yo estuve en una mesa de cuidados, fueron 4 ponencias y las 4 entendían los cuidados de diferente manera. Entonces, el marco teórico es más bien explicar eso. Yo estoy entendiendo por exclusión tal, por multiculturalidad tal, independientemente de quién sea tu autor, porque además la mayoría de las personas que citamos pues tienen muchos trabajos, ¿no? Algunas y algunos sí tienen ahí su nicho bien definido, pero pueden tener muchos más trabajos. Entonces es importante que más bien nos digan cómo entienden las categorías que ustedes están usando. Y bueno, al final mencionaste que tú trabajas en la escuela y me parece importante que hagas también un trabajo de reconocer tu lugar de enunciación como a alguien que está en el espacio, el sistema, donde sucede el problema, y también de cómo a lo mejor tú lo vives, cómo lo identificaste y todo. Creo que eso sería muy importante para tu trabajo y eso serían todos mis comentarios. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, invitamos a la doctora Leslie Elizabeth Solís que inicie su alimentación. Sí, bueno, pues muchas gracias por la presentación, Carolina. Creo que ha sido bastante clara en el sentido de, pues, todos los elementos con los cuales se cuenta, tanto teóricamente como de datos disponibles, ¿no? Creo que eso nos permite entender de mejor manera cómo se ha construido esta conceptualización teórica. Bueno, un primer comentario es que efectivamente el resumen que nos has compartido es un poco distinto a lo que vemos acá en la presentación. Entonces resulta un poco difícil poder entender en qué momento estamos, ¿no? Si con lo que dice el resumen o con lo que dice acá la presentación. Yo entiendo que cuando planteamos una investigación, se va acomodando, se va reconfigurando, se va adaptando a las circunstancias, a los comentarios, a nuestros tiempos, a muchos factores. Pero tenemos que tener claridad y que tomar decisiones sobre estos factores para terminar el doctorado, porque si no, podemos alargarnos acá años y años y nunca terminar, ¿no? Por eso es importante que podamos ir tomando decisiones.
No podemos medir todo, aunque queramos. Tenemos que ponernos un objetivo muy claro y plantearnos una ruta metodológica que nos permita alcanzarlo, ¿no? Y bueno, pues cómo desde acá, desde una posición que va escuchando por primera vez esta investigación, podemos ayudarte. Sí tiene que ver con qué tan claro nos estás presentando el panorama, ¿no? Efectivamente, entiendo que hay muchos conceptos todavía ahí dispersos entre si son marco teóricos, son metodologías o incluso si son resultados, ¿no? La recomendación es que puedas un poco ajustarte a lo que nos mandas en el resumen anterior, ¿no? Tenías como objetivo analizar los procesos de integración académica y social de estudiantes a nivel universitario, ¿no? Entendí que ese es nuestro marco de análisis. Es importante, a lo mejor tú lo has repetido muchas veces en otras clases, en otras ponencias, a lo mejor varias personas acá lo tienen claro, pero al menos a mí no me queda claro en qué universidad estás. ¿Es una universidad pública? ¿Es una privada? ¿Por qué decimos que hay ascendencia de comunidades indígenas? Cuando tengamos resultados, ¿contra qué lo vamos a comparar? ¿Contra la UNAM, que es un monstruo gigante, o contra una universidad como la Rosario Castellanos que va emergiendo? Eso es importante y no está en estos 10 minutos de presentación. Entonces, si esos elementos no están, resulta difícil desde acá poder dar una recomendación. Por eso tenemos que esforzarnos todas y todos en poder sintetizar en 10 minutos la situación en la que estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. O sea, si vas a trabajar con la comunidad universitaria que tú tienes, en donde te desarrollas, hay que caracterizarla, ¿no? Y hay que caracterizarla y hay que estar muy conscientes sobre lo que se puede medir y sobre lo que no se va a poder medir. Ahora, si tú vas a aplicar una técnica metodológica como encuestas o entrevistas, tienes que decirnos a cuántas personas se aplicaron, por qué se eligió ese número. Y nos decías, la contestaron poquitas personas porque estábamos a final del semestre. ¿Eso por qué fue así? ¿Porque se decidió o porque se hizo de rápido y arbitrariamente? Estamos en un nivel académico en donde tenemos que hacerlo con planeación, en donde tenemos que poner a discusión de nuestro comité académico la temporalidad, el número de muestras, cada cuánto vamos a medir, etcétera, etcétera, ¿no? Esos parámetros sí es algo que tenemos que tener muy claros, porque cuando terminemos la tesis o cuando mandemos el artículo de investigación, nos lo van a preguntar. ¿Y qué pasa si eso no está escrito en un documento? ¿Qué pasa si no está escrito en una presentación? La tesis entonces no va a tener el sustento necesario, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese ejercicio de forma importante, consciente y responsablemente. Así como decía la doctora, el marco teórico es muy importante porque nos ayuda a categorizar y nos ayuda a saber qué va a venir en la metodología y qué va a venir en los resultados. Pero también nos va a servir para saber que hay un problema y que esta investigación es pertinente, porque si no pareciera que es un diagnóstico de muchas cosas y que no está respondiendo a una pregunta de investigación. Yo sé que tú lo tienes bastante claro, pero hay que escribirlo para quienes escuchamos por primera vez esta presentación, ¿no? Eso va a ser muy, muy importante. Y finalmente también creo que en esta presentación, bueno, quizás hacer un cronograma de avances, de lo que falta para todos sería importante, pero en esta en particular yo creo que es muy importante hablar de las implicaciones y los alcances. ¿A quién le va a servir esta información? A quienes están haciendo política pública para hacer una mayor inclusión de este tipo de alumnos. ¿Le va a servir a las universidades para que tengan más herramientas? ¿O va a servir para generar un curso hacia los docentes, por ejemplo, de tal forma que los puedan integrar mejor? Ese tipo de propuestas creo que son importantes y que, o sea, yo sé que son muchas y que se pueden hacer muchas cosas, pero el doctorado es un ejercicio de síntesis. No podemos hacer todo y nuestra función como asesores es delimitar y tomar decisiones. A lo mejor no son las más correctas, pero tenemos que ponerle punto final a los trabajos y si no vamos tomando ese tipo de decisiones, pues difícilmente se pueden concluir, ¿no? Entonces,
me parece muy pertinente, pero que sí tienes que sentarte y decidir. Sería todo, gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Carolina. Bueno, antes de cerrar esta mesa, compartí en el chat el link para pasar a la clausura en cuanto cerramos esta. Con ello, pues agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que han sido retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias, Bye. buenas tardes, hasta luego. Gracias. Bye, bye.